Vamos a ir a la Biblia esta mañana. Voy a dar un anuncio, ¿verdad? Recuerde usted que los miércoles estoy mandando el estudio bíblico para el estudio bíblico que tenemos los miércoles. Y mi esposa este viernes estará compartiendo también para las hermanas la reunión de damas, de igual manera, de forma virtual, como lo hemos estado haciendo estos días. Sigamos orando al Señor porque pues el Señor tiene su plan, tiene su propósito. Y en medio de ese tiempo, ¿verdad? Que la iglesia siga siendo fiel al Señor, confiando en el Señor, las promesas del Señor. Y que aún que estamos encerrados, ¿verdad? Gracias a Dios por el teléfono, los medios de comunicación, podemos compartir del Evangelio con personas. Y bueno, pues que Dios nos dé su gracia. Esta mañana quiero traer un mensaje de Lucas capítulo 24, vamos a ir a Lucas capítulo 24, en el libro de Lucas capítulo 24, y vamos a leer versículos 36 al 53. Al inicio leímos Lucas 24, 1 al 12, ahora vamos a leer versículos 36 al 53. Y esta mañana quiero hablar, sí, de la resurrección de Jesucristo, pero quiero hablar de unas frases o hacer mención a unas frases que Jesucristo mencionó, ¿verdad? Después de que resucitó, unas frases que están aquí en el libro de Lucas capítulo 24, versículos 36 al 53, pero habrá otros pasajes donde también están esas mismas frases. Voy a leer aquí versículo 36, mi familia aquí me acompaña leyendo alternadamente. Usted está allá, siga la lectura, acompáñenos. Me gustaría saber, ¿verdad? Después tener pues anécdotas, experiencias de cómo ha sido en vuestra casa. ¿Cómo es en vuestra casa el culto cuando se sienta usted? Que sería lo ideal, ¿verdad? Un rato, ¿verdad? Así como la gente se sienta a ver una peli, bueno, nos sentemos un rato a ver el culto. Sé que durante la semana puede usted escuchar o escuchamos diferentes predicaciones. Ahora hay tanta variedad, ¿verdad? Yo solo siempre le aconsejo, ¿verdad? Sepa discernir lo que escucha, ¿verdad? Lucas 24, versículos 36 al 53, en forma alternada, dice la Biblia así. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían el espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón esos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y todos el 53, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Una vez más, Dios, te ruego que bendigas la predicación de tu palabra, y que tu buen Espíritu, el Espíritu Santo, nos enseñe, nos hable esta mañana. Te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Cada año, cuando el calendario judío marca el día 14 del mes de Nisan, que para nosotros en nuestro calendario que usamos el día de hoy, ¿verdad? El calendario gregoriano, es más o menos marzo, abril. Es por eso la razón que en ocasiones, ¿verdad? La llamada Semana Santa a veces es en el mes de marzo, a veces es en el de abril, porque el calendario judío es un calendario basado, le llaman un calendario lunisolar, es decir, está basado en las estaciones, en el movimiento de la luna, del sol, ¿verdad? El año solar. Entonces es un calendario que por eso vamos a encontrar en nuestro calendario cambia la fecha de lo que es la semana llamada Semana Santa. Entonces dije que el día 14 de cada mes ellos celebran la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua es una celebración para los judíos, es un rito o es una fiesta que lo hacen ritualmente cada año y de manera solemne. Solemne quiere decir que es un día de fiesta en honor al Señor, en honor del Señor, ¿verdad? Entonces, cada año los judíos en el lugar que se encuentren hacen la celebración de la fiesta de la Pascua. Y es en memoria de que Dios los liberó de la cautividad en la que vivían ellos en Egipto. En la Biblia se nos cuenta esa historia, ¿verdad? O se nos habla de esa historia y cómo Dios les pide que tenían que hacerlo, ¿verdad? Eso lo vemos en el libro de Éxodo capítulo 12. Si vaya usted a su Biblia, Éxodo capítulo 12, y escuche los versículos que vamos a leer en Éxodo capítulo 12. Muchas veces la gente, o hay gente que dice la Pascua, la fiesta de la Pascua. ¿Qué es la fiesta de la Pascua? Bueno, Éxodo 12 nos dice la Biblia allí: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos partes. ¿Qué ocurría, verdad? El pueblo de Israel ya tenía casi 400 años en Egipto, y nos dice la Biblia que se levantó un faraón que no conocía de José, ¿verdad? No conocía lo que José había hecho para el pueblo, o Dios había hecho para el pueblo de Egipto usando la vida de José, y puso a los hebreos en yugo de esclavitud. La Biblia nos cuenta, ¿verdad?, que el clamor de los hijos de Israel llegó a Dios y Dios se acordó de ellos y decidió sacarlos de Egipto, ¿verdad? Y bueno, después de varias plagas que Dios usando a Moisés, a Aarón, ¿verdad? Hablaban con el faraón no quería dejarlos ir, entonces Dios humilló a sus dioses de ellos y al final mató a los primogénitos de Egipto, ¿verdad? Y les dio una instrucción a los hebreos de matar un cordero y pintar, ¿verdad? En su casa, ¿verdad? Tomar los postes en el dintel de las casas con la sangre de ese cordero. Ese cordero es un ejemplo, una tipificación de lo que Jesucristo haría después, ¿verdad? La sangre de Jesucristo es lo que nos limpia de todo pecado. Y los judíos les quedó una instrucción, un mandato de celebrar cada año la fiesta de la Pascua. Según historiadores del judaísmo, señalan que era costumbre sacrificar el cordero a las 3 de la tarde. La Biblia nos habla que entre las 2 tardes, si tenemos que tener conocimiento un poco de cómo se mide el tiempo, ¿verdad? En el judaísmo. Es decir, el día empieza, ¿verdad? Cuando se habla del día de reposo,
empieza el viernes y termina el viernes por la tarde y termina el sábado por la tarde. Y entonces, cuando habla de que ese cordero lo tenían que matar entre las dos tardes, era en el atardecer o cuando va acabando el día, ¿verdad? Y el inicio del nuevo día. Y por eso hablan el cordero que lo mataban entre las 2 tardes. Y se dice que a Jesús, que el cordero era costumbre matarlo a las 3 de la tarde. Y es la hora precisamente en la que Jesucristo murió, ¿verdad? Dice Lucas capítulo 23, en Lucas capítulo 23, versículos 44 al 45 dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces recordemos, ¿verdad?, la hora en la que murió Jesús. También la Biblia nos enseña, ¿verdad?, en 1 Corintios 15, en 1 Corintios 5, versículo 7, vaya a 1 Corintios 5, versículo 7. Escuche este versículo, 1 Corintios 5, versículo 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nosotros, ¿verdad?, creemos, ¿verdad?, lo que dice la Biblia, y dice la Biblia que Cristo fue sacrificado por nosotros y que Él es nuestra Pascua. Así que como cristianos, en lo que es la llamada Semana Santa, que coincide con lo que es el 14 del mes de Nisan para los judíos, ¿verdad? Y a veces para nosotros es, dije, como el mes de marzo, a veces en abril, recordamos un año más del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero no solo recordamos el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, sino que nos regocijamos y damos gracias a Dios por la resurrección de Jesucristo. Déjeme decirle que la muerte o la crucifixión de Jesús es un hecho que ocurrió y el cual está descrito en la Biblia, ampliamente en la Biblia está descrito y fue anunciado por diferentes profetas del Antiguo Testamento. Aún el mismo Jesucristo lo anunció en repetidas ocasiones a sus discípulos y cuando venían los fariseos y saduceos a preguntarles, Él les habló varias veces acerca de su muerte y de su resurrección. De hecho, hay gente que sí cree, ¿verdad?, en la crucifixión de Jesús. Creen lo que han leído o lo que han escuchado y lo creen. Aún personas que dicen no creer en Jesucristo, en la deidad de Jesucristo, ellos creen que hubo un hombre llamado Jesús, el cual vivió en Israel y que fue crucificado. Ellos lo creen. La crucifixión de Jesús ha generado una gran cantidad de documentos históricos, ¿verdad? Aparte de lo que tenemos en la Biblia, hay muchos libros, hay documentos, hay una gran cantidad de películas que hablan sobre la crucifixión de Jesucristo. Muy mencionado también en el Nuevo Testamento, la crucifixión. De la misma manera que se profetizó y se anunció la muerte de Jesús, también se anunció repetidamente sobre su resurrección. Pero algo que el mundo cuestiona en día no es tanto si se crucificó, sino su resurrección. Muchos dudan de la resurrección. De hecho, dos aspectos que siempre la gente tiene dudas o son incrédulos es en su resurrección y en su nacimiento virginal. Porque el nacimiento virginal nos habla, nos muestra, ¿verdad?, la deidad de Jesús, y la resurrección nos muestra también la deidad de Jesús. Pero vamos a ver unos versículos en Juan capítulo 2, versículo 19. San Juan capítulo 2, versículo 19. Escucha este versículo, nos dice la Biblia, Juan 2, versículo 19. Dije que Jesús habló tanto de su muerte como de su resurrección.
San Juan 2, versículo 19. Dice ahí la Biblia, respondió Jesús y les dijo, destruid ese templo y en 3 días lo levantaré. Es una respuesta cuando le preguntaban los judíos, dice el versículo 18, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Los judíos, ¿verdad? Los religiosos están interesados en saber si realmente Jesús es el Mesías y constantemente le están pidiendo señales. No les bastaba ver los milagros que Jesús hacía, ellos querían más señales y ellos querían oír de la boca de Jesús si realmente era el Mesías. Y yo creo que el plan de ellos era, mientras más rápido nos responda que es el Mesías, que es el Hijo de Dios, más rápido lo vamos a llevar a la cruz. Entonces Jesús les dice destruir este templo y ellos inmediatamente pensaron en el templo, ¿verdad? De ahí de los judíos, pero él estaba refiriéndose al templo de su cuerpo y dice destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Ahí está hablando de su resurrección. También en San Mateo 12, versículo 40, San Mateo 12, el versículo 40, vamos a leer ahí otro anuncio de Jesús acerca de su resurrección y la señal, ¿verdad?, de cómo iba a ocurrir esto. San Mateo 12, versículo 40, escucha este versículo. Dice desde el versículo 38, dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantaron en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Pero vea el versículo 40, dice, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y una vez más, Jesús anunciando o hablando acerca de la resurrección. Les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Después les dice, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días, 3 noches. Entonces, la resurrección de Jesucristo es un hecho bíblicamente comprobado o hablado en la Biblia constantemente. La Biblia nos habla de muchos testigos que vieron a Jesús resucitado. En Jerusalén hay una tumba vacía, una tumba donde Jesucristo fue puesto su cuerpo, ¿verdad? Y está vacía. Así es que para los cristianos es un hecho no histórico solamente, es una realidad. Jesucristo resucitó. Ahora, si tú escuchas este mensaje y tú estás con dudas o tienes esa duda, esa incertidumbre acerca de la resurrección de Jesucristo, yo te animo a estudiar, a leer la Biblia y a pedirle a Dios, ¿verdad?, que sea Él mostrándote en su palabra y que el Espíritu Santo te enseñe, ¿verdad?, acerca de la resurrección de Jesucristo. La Semana Santa o la celebración de la Semana Santa para los cristianos, para nosotros es recordar un año más de que Jesucristo ciertamente fue a la cruz del Calvario, pero gracias a Dios que resucitó. Y son unos días de recordar un año más, pero para el cristiano verdadero, la obra de Jesucristo, lo que es la crucifixión y la resurrección, debe de estar en nuestras vidas todos los días. Somos llamados a tener una vida santa todos los días, no solo una Semana Santa. Y quiero hablar de algunas frases
unas 4, son 5 frases. Hay más, pero voy a hablar de 5 frases del mensaje de Jesucristo resucitado que encontramos en San Lucas capítulo 24, de los versículos que hemos leído del 36 al 53, algunas frases que vamos a encontrar allí con las cuales vino Jesucristo y habló a sus discípulos, a los apóstoles, ¿verdad? Los cuales estaban atemorizados por lo que había ocurrido, estaban con miedo todavía. Y bueno, estaban tristes porque aquel hombre, su maestro, con el cual habían estado casi 3 años, día y noche, ya no estaba con ellos. También pudiéramos pensar, estaban tristes porque aquel hombre que les daba de comer, que comían con él, ya no estaba, ¿verdad? Muchas veces comieron por oración con él, ¿verdad? Milagros de ver la comida. Y la gente los seguía, los admiraba, tal vez por andar con Jesucristo. Ahora ya no están él con ellos. Y están tristes, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunas frases con las cuales viene Jesucristo y habla con ellos para animarlos y darles algunas instrucciones también, ¿verdad? Primeramente, la primera frase que vamos a ver en es en San Lucas capítulo 24, versículo 36. Dice la Biblia: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Un mensaje de Jesucristo resucitado a sus discípulos fue: paz a vosotros. Y querido hermano, querido amigo, si tú has puesto tu fe, tu esperanza en Jesucristo, si tú has creído el mensaje del Evangelio, ese mensaje también es para ti: paz a vosotros. Recuerda, durante la captura de Jesús, ahí vemos la traición de Judas. Luego vinieron acontecimientos como la negación de Pedro, y el resto de los discípulos estaban atemorizados. Y Jesús, conociendo el corazón de ellos y sabiendo cómo se encontraban, y recuerda que días atrás estaban también discutiendo quién sería el mayor, dice Jesús, se acerca a ellos y les dice: paz a vosotros. Es interesante que esta frase la vamos a encontrar en otros versículos, ¿verdad? Por ejemplo, en San Juan capítulo 20, vaya a San Juan capítulo 20, versículo 19. San Juan 20, versículo 19, dice la palabra de Dios, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, les dijo: paz a vosotros. Ahí dice: paz a vosotros. Versículo 21 vuelve a decir: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y luego dice ahí mismo en San Juan 20, versículo 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Querido amigo, querido hermano, los que depositan su confianza en Jesucristo, nos dice Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice Romanos 10:13, porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Si tú has creído el mensaje del Evangelio, si tú has invocado el nombre del Señor Jesucristo para salvación, después de entender el Evangelio, un arrepentimiento y pedirle a Jesucristo perdón, ¿verdad? Y que venga a tu corazón, entonces tú eres una persona que has depositado tu confianza en Jesucristo. Entonces, como una persona que ha depositado su confianza en Jesucristo, al igual que los discípulos, el mensaje de Jesucristo resucitado para nosotros es: paz a vosotros. Podemos experimentar esa paz en medio de la incertidumbre,
Podemos experimentar esa paz cuando todo parece no funcionar bien. Los hijos de Dios podemos experimentar esa paz. En medio de la situación que se encuentra el mundo en estos días, nosotros podemos experimentar la paz de Dios. Pero sabes que lo interesante de cuando se habla, Jesucristo dice, paz a vosotros, alguien que ha puesto su fe en Jesucristo, tiene esa esperanza en Jesucristo, puede tener paz con Dios, la paz de Dios y la paz personal. Es algo que solo pueden experimentar los hijos de Dios. Aquellos que tienen el Espíritu Santo, aquellos que han pedido a Cristo la salvación y aquellos que creen el mensaje del Evangelio. Entonces, los que han nacido espiritualmente son los que pueden experimentar la paz de Dios, la paz con Dios y la paz personal. Quiero que veamos unos versículos más que nos hablan de esa paz a la cual Jesús anteriormente ya se habló, ¿verdad? O se hablaba de esa paz de Jesús. Por ejemplo, el anuncio de los ángeles cuando Jesús nace, ¿verdad? Dice San Lucas capítulo 2, versículo 14. Vaya a San Lucas 2, versículo 14. Y escuche lo que dice ahí San Lucas 2, 14. Dice, gloria a Dios en la altura y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Un anuncio, ¿verdad? Dado por los ángeles, dice en la tierra paz. El nacimiento de Jesucristo. La enseñanza de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo da paz, trae paz. Y el Jesús resucitado le dice a sus discípulos, paz a vosotros. Dice Juan capítulo 14, versículo 27. San Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Si tú lees bien el pasaje, ¿verdad? Los que hemos leído, dice que los discípulos tenían miedo, tenían temor de que los judíos, los romanos los anduvieran buscando por el hecho de haber andado ellos con Jesucristo. Entonces tienen miedo, tienen temor. Entonces Jesucristo viene y les dice paz a vosotros. Dice también, ahí Juan 14 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Y hace una aclaración, yo no os la doy como el mundo la da. La paz que viene de Dios, la paz de Dios, es una paz muy diferente a la que este mundo ofrece. Queridos amigos, queridos hermanos, mensaje de Cristo resucitado, paz a vosotros. Vemos en San Lucas capítulo 24 algo más que les dice Jesús, ¿verdad? A sus discípulos. Dice ahí la Biblia, versículo 38, lees desde el 37, dice, entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Nos habla la Biblia, ¿verdad? Ahí en San Lucas 24 al inicio, ¿verdad? Cómo es que van las mujeres y encuentran la tumba vacía y bueno, reciben el mensaje que Jesucristo no está. San Lucas 24, el pasaje que hemos leído, y se nos habla, ¿verdad? Que los 11 discípulos, los 11 apóstoles estaban de incrédulos, estaban con miedo, estaban con incredulidad. Nos habla que Pedro corrió, ¿verdad? Pero aunque Tomás lo expresó, ¿verdad? Creo que en el corazón de ellos, todos de ellos, había miedo, había temor y había incredulidad. De hecho, cuando Jesús se les aparece, ellos están con miedo pensando que veían un espíritu. Lo habían escuchado muchas veces de Jesús que iba a resucitar, pero o no lo entendieron o no lo creían. Y Jesús se acerca y les dice, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón esos pensamientos? Pensamientos de incredulidad. Pensamiento o miedo, temor. Y sabes, amigos, hermanos, que en este tiempo
Hay muchas personas que tienen incredulidad de que si realmente Dios está en control de las cosas, que si realmente Dios es todopoderoso, que si realmente Dios está cuidando de su iglesia, si realmente Dios ama al mundo, ¿verdad? Vienen todos esos pensamientos. Aún hay muchos cristianos, ¿verdad?, que están con esas dudas, con incertidumbres. Pues sabes, querido hermano, no deberíamos de tener esos pensamientos de incredulidad, porque Jesucristo resucitado dice: paz a vosotros. Y a ellos les dice y les reprende, ¿verdad? ¿Por qué están turbados si vienen a vuestro corazón esos pensamientos? Pensamientos de incredulidad, pensamientos de miedo, pensamientos de angustia. Mira en San Juan capítulo 20, por favor, versículo 25, hablando de esos pensamientos de incredulidad, de duda. Hubo uno de ellos que se atrevió a decir lo siguiente. San Juan 20, versículo 25. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. Había uno de ellos, ¿verdad?, Tomás, que todavía quería ver el cuerpo, quería meter sus dedos en los clavos, su mano en el costado, y dice que si no ocurría eso, no cree. Entonces Jesús por eso pregunta y les dice: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón esos pensamientos? San Juan 14.1 dice la Biblia en San Juan 14.1. San Juan 14.1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Así es que, queridos hermanos, queridos amigos que escuchan, si crees en Dios, cree también en Jesucristo. Y nos dice Él: paz a vosotros, y nos anima, o les dice, ¿verdad?, que no estén turbados y que no tengan esos pensamientos de incredulidad. Vamos a encontrar otra frase más en San Lucas, ahí en el pasaje que hemos leído. Recuerde que dije que iba a estar mencionando unas frases de las conversaciones de Jesucristo en el pasaje que hemos leído, que les da a sus discípulos. Dice San Lucas capítulo 24, versículos 46 al 48. Dice la palabra de Dios. Desde el 45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Una frase más que encontramos, o algo más que encontramos, el mensaje de Jesucristo resucitado para esos discípulos que están atemorizados, que tienen miedo, que están en cierta forma escondidos de los judíos, pensando y que tal vez van por ellos en algún momento también para llevarlos a la cruz. Jesús viene y les habla acerca de la necesidad, o les da la instrucción de predicar el evangelio. Dice que es necesario que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Eso nos lleva a pensar, o me lleva a pensar, que en medio de ese encuentro de Jesús resucitado con sus discípulos, les da la instrucción o el mandato de la gran comisión. Queridos amigos, queridos hermanos, la resurrección de Cristo es un hecho tan importante, es algo tan impactante, es algo que cambia la vida de las personas. Es el poder, como la Biblia habla del evangelio, ¿verdad? Dice que el poder, Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego. La resurrección de Jesucristo nos debe de mover a hablar del evangelio
a compartir el precioso mensaje del Evangelio a otras personas. A veces podemos justificarnos y en decir que la gente no quiere escuchar o que ya la gente se ha vuelto sin querer escuchar de la Biblia. Más sin embargo, la instrucción de Jesucristo sigue siendo vigente para nosotros independientemente del lugar en el que vivamos. Y hay un mensaje ahí de Jesucristo, un mandato de Jesucristo, predicar el Evangelio. De hecho, los otros libros de los Evangelios, por ejemplo, en Mateo 28, encontramos y es igual, es un mensaje o la plática de Jesús resucitado y dice, Mateo 28, versículos 18 al 20, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Marcos 16:15 lo resume de una manera muy sencilla, dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. En la conversación de Jesús resucitado con sus discípulos les está hablando, les está dando el mandato de ir y predicar el Evangelio. Sé que personas dicen, ¿cómo puedo predicar el Evangelio en ese tiempo? No puedo ir a la calle, no puedo andar en la calle con la gente. Hermanos, ahí tenemos los medios disponibles, ¿verdad? Lo que es el internet, las redes sociales, podemos usarlas para compartir el mensaje del Evangelio con los amigos, con los vecinos. O hay gente que manda cadenas de hacer cosas, ¿verdad? Bueno, pues tú puedes compartir versículos de la Biblia, puedes hablar del Evangelio con tus amigos, con compañeros de trabajo. Ahora que hay gente que se angustia, ¿verdad? Atemorizada, podemos compartir del Evangelio. Hace unas semanas, hablando con un amigo, le pregunté qué es lo que más se preocupa de todo esto. Y él me dijo, pues morirme. Y morir, ¿por qué? Porque la gente no sabe, no tiene respuesta dónde irán si mueren. Querido hermano, Jesucristo ofrece salvación. Querido amigo, Jesucristo ofrece perdón de pecados, ofrece salvación. Venid a Cristo. Vamos a ver una frase más o algo más que Jesucristo habla allí con sus discípulos. Y vemos en Lucas capítulo 24, versículo 49. San Lucas 24, versículo 49 dice la Biblia, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y en esa frase o en eso que encontramos aquí, encontramos la promesa de la venida del Espíritu Santo, de que iban a ser investidos, dice, de poder desde lo alto. De manera que Dios lo decidió así. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre algunos creyentes, reposaba sobre ellos y después se iba. De una manera que David dice en un salmo, ¿verdad? Dice, no quites tu espíritu de mí. El día de hoy, en cada creyente, cada persona que ha invocado el nombre del Señor Jesucristo para salvación, cuando oramos y pedimos a Jesucristo que venga a nuestro corazón, somos sellados con el Espíritu Santo. Dice Efesios 1:13, sellados con el Espíritu Santo. De manera que pasamos a ser un templo viviente del Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? Bueno, es precisamente el Espíritu Santo quien nos da valor y gracia para predicar el Evangelio, y es el Espíritu Santo el que nos da esa paz, ese consuelo, ese ánimo en medio de la desesperanza que se vive en el mundo, en medio de la situación que se vive en el mundo. De hecho, yo os animo a descansar en el Señor. Sé que algunos estáis muy preocupados o están más afligidos, ¿verdad? Pensando si no hay pago, si no hay dinero, no hay la paga de ese mes, ¿con qué voy a suplir mis necesidades? Yo te animo a confiar en el Señor, a descansar en el Señor, a orar al Señor
Y el Señor tiene cuidado de su iglesia, tiene cuidado de sus hijos. Vemos que el Espíritu Santo en San Juan capítulo 14, vaya a San Juan capítulo 14, de hecho Jesús habló con ellos también. San Juan 14, versículos 15 al 18, al 18 dice ahí la Biblia, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesucristo fue crucificado, Él resucitó, pero dice, vea lo que dice, rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejará huérfanos, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Queridos hermanos, hubo una promesa de Jesús para sus discípulos, diciéndoles que se iba a ir, pero que vendría el Espíritu Santo sobre ellos. Y el Espíritu Santo es el que les iba a dar ese valor para predicar, a vivir en situaciones difíciles y a darles ese ánimo que solamente puede venir por medio del Espíritu Santo. En el libro de Hechos más adelante, en Hechos 2, vamos a encontrar a Pedro, ¿verdad? Este hombre que durante el juicio que le estaban haciendo a Jesús, negó a Jesucristo, ¿verdad? De hecho, él niega a Jesucristo. Más tarde lo vamos a ver que él se va de nuevo a la pesca, así como diciendo, bueno, pues ya no merece la pena seguir las enseñanzas de Jesucristo, él se ha ido. Pero después de su encuentro, un reencuentro con Jesucristo, y una vez que el Espíritu Santo viene sobre él, lo vamos a encontrar predicando con valor, con gracia, el mensaje del Evangelio. Y así como predicó el mensaje del Evangelio, lo vamos a encontrar después hablando del Evangelio y viviendo una vida entregada al Señor Jesucristo y pasando por luchas, por circunstancias difíciles, pero siempre manifestando y expresando su fe en Jesucristo. Y eso es algo que solo el Espíritu Santo puede hacer en la vida de los creyentes. Creo que al paso de ya 4 semanas que pastores, hermanos en la fe, no están en sus congregaciones, llega el momento en que te empiezas a sentir, bueno, ¿cuándo va a terminar esto? Y es de humanos, ¿verdad? En ocasiones desesperarse por ello. Pero querido hermano, si confiamos en la obra del Señor, dice paz a vosotros. Confiamos en que Él ha enviado el Espíritu Santo. Esos pensamientos de temor, de miedo o de incertidumbre deben ir desapareciendo porque no es algo que venga de Dios. Vamos a encontrar algo más, y esto no es una frase que él dijo, sino algo que él hizo. Y vamos a leer Lucas capítulo 24, versículo 50, dice ahí Lucas 24, versículo 50, y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Dice la Biblia ahí, ese versículo dice que los discípulos, ¿verdad? Después de esas conversaciones que tuvieron con Jesús, Jesús los sacó hasta Betania. Dice ahí la Biblia, los sacó y dice que alzando sus manos los bendijo. Cuando escucho o leo esta parte que dice que Jesús los bendijo, viene a mi mente, ¿verdad?, a Jacob. ¿Recuerda usted la vida de Jacob? Jacob, por instrucción de su madre, se viste, ¿verdad?, con pieles de animales y va
ante su padre, ¿verdad? Su padre Isaac, y roba la bendición de su hermano. La bendición que le correspondía al hermano mayor, él la roba. Años más tarde vamos a encontrar a Jacob luchando con un ángel pidiéndole la bendición. Para los judíos en ese tiempo y hasta el día de hoy, es muy importante la bendición del padre, de su padre, ¿verdad? El padre de familia. Es muy importante la bendición, ¿verdad? Sacerdotal es algo muy importante que el sacerdote les dé la bendición. Pero sabes, querido hermano, que aunque mi padre no le diera tiempo darme la bendición porque muriera en alguna situación, yo no pudiera dar la bendición, el pastor no me diera la bendición, el sacerdote no me diera la bendición. Tú no necesitas, un cristiano tiene la bendición de Dios. Este levantar de las manos y Jesús bendiciendo a sus discípulos es una bendición que alcanza a toda su iglesia. Es una bendición que alcanza a ti. Si tú has puesto tu fe, tu esperanza en Jesucristo, eres sellado por el Espíritu Santo, tú tienes la bendición de Jesucristo. Ve lo que dice la Biblia. Versículo siguiente dice: ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y eso es precisamente el resultado de poner nuestra fe, nuestra esperanza en el Jesucristo resucitado, del cual nos habla la Biblia. Una vida con gozo, una vida con alegría, una vida que, a pesar de las cosas que están pasando, yo sigo confiando en el Señor Jesucristo, en su obra redentora. Sigo confiando en que Él resucitó. Sigo confiando que si Él tuvo el poder para resucitar a Jesucristo, Dios tuvo el poder para resucitar a Jesucristo, Él tiene el poder para librarnos y para sacarnos de la situación en la cual nos encontramos actualmente. Solo está en cambiar ese chip. ¿Cuál chip, verdad? El chip de la confianza entre nosotros mismos, en nosotros mismos, y poner nuestra confianza, nuestra esperanza en la obra redentora de Jesucristo, el cual resucitó, el cual está vivo. Así es que, queridos hermanos, queridos amigos, los hijos de Dios, que son aquellos, como dice en San Juan 1:12, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esos hijos de Dios. Personas que han nacido espiritualmente. Recuerda, ¿verdad?, como Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo, nacer espiritualmente. A esas personas que han nacido espiritualmente y creen en el Jesucristo resucitado, como lo dije hace unos minutos, Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. A esos hijos de Dios siempre debemos de tener presente la obra redentora de Jesucristo. Y tener una vida santa, que quiere decir consagrada a Dios, apartada para Dios, todos los días de nuestra vida. No solo una Semana Santa. Y tener presente que la resurrección de Jesucristo nos da la victoria sobre el pecado. Nos trae paz, nos da paz en medio de circunstancias por muy adversas que puedan ser. Él nos dice: paz a vosotros. La confianza y la esperanza en Jesucristo resucitado nos debe de mover a hablar el precioso mensaje del Evangelio a otras personas. También nos debe de traer a la mente o debemos de recordar que la resurrección de Jesucristo, y con su partida, Él nos envió el Espíritu Santo. Él envió al Espíritu Santo, el cual habita en esta tierra y mora en el corazón de aquellos creyentes que han nacido espiritualmente, aquellos hijos de Dios.
Y también tenemos de tener presente que Jesucristo al ascender levantó sus manos y bendijo a sus discípulos. Y esa bendición alcanza para ti, querido hermano. Para ti que si pones tu esperanza en Jesucristo, en la obra de Jesucristo, alcanza la bendición. O es para ti esa bendición también. Vivamos realmente como discípulos de Cristo con una vida bendecida por Dios. Es precioso saber que tenemos la bendición de Dios en nuestra vida diaria. Y una bendición preciosa que Dios quiere dar a todos los seres humanos es la vida eterna a través de Jesucristo. Yo te pregunto, ¿tienes tú la vida eterna? ¿Has puesto tu esperanza y tu confianza en Jesucristo o estás confiando en tus obras? ¿Estás confiando en tus fuerzas? Es tiempo de mirar al Cristo resucitado y poner nuestra fe y nuestra esperanza en Él y experimentar esa paz que Él ofrece. Disfrutar de comunión con Él, de sentirnos consolados, animados, confortados, exhortados por el Espíritu Santo, consolados por el Espíritu Santo, y de saber que Jesucristo extendió sus manos y bendijo a sus discípulos, y sus discípulos somos nosotros también, y vivir la vida con gozo, porque en Jesucristo hay gozo. Padre Celestial, te damos gracias por tu bondad y por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Y gracias porque podemos recordar un año más de la obra tuya en la cruz del Calvario. Y podemos regocijarnos y alegrarnos en saber que Jesucristo ha resucitado. Te alabamos y glorificamos, mi buen Dios. Y te ruego, Padre, que si hay personas que están escuchando por primera vez este mensaje, seas tú abriendo sus corazones y que puedan venir al Jesucristo resucitado, el cual ofrece paz, el cual ofrece victoria sobre el pecado, el cual envía al Espíritu Santo a nosotros para consolarnos en medio de tiempos difíciles, para enseñarnos, para exhortarnos, para reprendernos. Y gracias por la bendición de Jesús. Y Señor, gracias por el gozo que viene de conocerte. Te alabamos y glorificamos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén.